Anteriormente se explicó la forma de cómo se resuelve o cómo se realiza, ¿no?, el algoritmo de Dijkstra. Para esta ocasión vamos a hacer la implementación en el Python, en el lenguaje de programación Python. Bien, para eso, pues una vez que ya se explicó, es mejor que se vea la anterior grabación para que entiendan cómo es que funciona la lógica. Y para esto, pues como vemos que esto es un grafo dirigido, ¿cierto? Y además es un grafo pesado. El algoritmo de Dijkstra, recordando que en qué consistía, pues básicamente consistía en encontrar el camino más corto cuando se quiere buscar el camino más corto de un nodo a otro nodo, ¿no?, de un punto de partida al punto de llegada. En esta ocasión, ¿cierto?, si yo quiero encontrar, mi punto de partida va a ser desde el nodo número 2 y hasta el nodo número 0 quiero llegar. Ok, entonces tengo varios caminos, dije anteriormente, ¿no? Puedo irme por aquí, luego ahí, como también puedo irme ahí, puedo venirme aquí, ¿cierto? O como también aquí puedo venir. Tengo varios caminos. Entonces, volviendo a repasar un poquito y recordando, sin embargo, el algoritmo de Dijkstra lo que consiste es encontrar el camino más corto. Entonces, ¿cómo puedo saber el camino más corto? Sumando los pesos que voy a usar para resolver ese algoritmo. En esta ocasión, de todos los caminos posibles que tengo para llegar de mi punto de partida al punto de llegada de 2 hasta el 0, o sea, en términos de nodo hablando, puedo llegar, o mejor dicho, el camino más corto me queda irme de aquí hasta ahí. Ya tengo 5 más 10, tengo 15, y de aquí me voy aquí, ¿no?, 30. Bien, ya que si me voy por aquí me vas a consumir 105, si me voy por aquí abajo 150, si me voy por aquí abajo me sale aproximadamente 95, si mis cálculos rápidos no me fallan. Y eso es lo que hemos hecho en la tablita de aquí, ¿no?, que tenemos el valor de 30. Eso es lo que se explicó anteriormente en el otro video, la analogía de cómo funciona la lógica, ¿no? Entonces, haciendo la implementación en Python, pues nos dirigimos al lenguaje. Bien, entonces para eso me creo una carpetita, grafo pesado lo llamo. Y para esta ocasión, pues la clase nodo va a ser distinto a la implementación, a las anteriores implementaciones que se hicieron. Ok, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, esto es un grafo pesado y sus arcos o aristas o flechas, como quieran llamarlo ustedes, ok, aunque el término normal se debería decir aristas o arcos, entonces tienen un respectivo valor. Bien, pero para ese respectivo valor, pues eso es lo que yo voy a indicar aquí. Ok, aparte del dato, que esto va a ir para el nodo, esto es su link, ok, y aquí está el peso, ¿no? Eso yo lo voy a implementar al nodo. Después todo es idéntico a la anterior implementación. Hago sus respectivos getters y setters, ¿no?, sus modificadores de acceso. Bien, entonces eso es lo que yo hago. Me defino mi constructor, mi dato y mi peso van a empezar en 0, ok. Mi peso lo estoy inicializando, bueno, como un número flotante, podríamos decirlo de esa forma, debido a que también se puede tener números decimales, pero nuestros nodos siempre vamos a trabajar números enteros. Okay. Sin embargo, esto no es una regla, pueden trabajarse enteros, string. En esta ocasión nosotros lo estamos haciendo de esa forma. Eso nada más sería por parte de la clase nodo. Tengo mi dato y tengo mi peso. Okay. Ahora nos vamos a la clase lista. Okay. Para el tema de la clase lista es lo mismo que ustedes aprendieron en ED1, estructura de datos 1, ya sea con el ingeniero, bueno, con los respectivos docentes que llevaron la materia, ¿no?, que eso ya aprenden desde ED1. Entonces, la única diferencia es que aquí la sintaxis va a ser distinta debido a que estamos trabajando con Python. Bien, entonces tengo ahí mi clase lista, defino sus constructores, hago el adicionar, ¿no?, hago el eliminar dato. Ok, verifico si existe un dato en mi lista, verifico para obtener, ok, tengo para obtener el peso, tengo su longitud total, bien, tengo para mostrar la lista, ¿no?, y así puedo ir de esa forma. Bien, entonces esta clase lista ya está todo, o mejor dicho, no lo veo la necesidad de explicar detallado porque esto se aprende en ED1, ¿no?, estructura de datos 1. Ya ustedes que se encuentran en la materia de estructura de datos 2, supongo que ya deben de entenderlo, pero sin embargo ustedes también pueden analizarlo más a profundidad si quieren verlo, pero yo por ahorrarme el tiempo, ok, entonces yo traté ya de hacerlo la implementación lista y hecho para que ustedes ya puedan examinarlo, ¿no?,
Bien, entonces eso solamente sería por parte de la clase lista. Algo que tienen que tener mucho cuidado en Python son las importaciones. Ok, yo les sugiero que trabajen de esta forma. En una carpetita lo llamen. Bien, dice from nodo, dice. Ok, entonces eso es de la clase nodo. Y ahí está, ¿no? Aquí está, importar nodo. Quizás aquí se puede ver ambiguo el nombre, ¿no? Pero ya después vamos a ver otro ejemplo para que me lleguen entendiendo un poco mejor. Bien, esto es toda esta implementación de las listas ya se aprende en ED1, así que no le voy a dar tanta relevancia, así que me voy a ir a lo que realmente es lo que pertenece a la materia, que sería la clase grafo pesado. Ok, para esto lo que voy a hacer es indicar lo siguiente. Si se dan cuenta, tienen que tener mucho cuidado con esto. Ok, tienen que tener mucho cuidado con las importaciones. Por eso yo les dije anteriormente que mejor si ustedes lo trabajan de la siguiente forma. Si crean una carpetita class, una carpeta, en mi caso yo lo llamé grafo pesado. Bien, entonces ¿qué es lo que vamos a usar? Acuérdense, el grafo, como expliqué anteriormente, es una lista de arreglos, les dije, ¿no? Entonces tenemos que importar la lista porque eso es de suma importancia para usarlo. Para eso también lo que tengo que indicar aquí es que de la lista simple tengo que importar. Tengan mucho cuidado. Incluso yo cuando estaba recién aprendiendo el lenguaje sufría al principio, ¿no? Mucho la volteaba, digamos, de esa forma porque me costaba entenderlo. Ok, pero para explicarla de forma sencilla, para importar dice from lista simple. Primero viene el nombre de la clase, el nombre del archivo, perdón. El nombre del archivo, from lista. Primero viene el nombre del archivo, ¿ya? Ahora luego dice import lista. ¿Qué es lista? Es el nombre de mi archivo, de la clase de mi archivo, lista, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. El nombre de la clase de mi archivo va de último, lista, y de primerito viene el nombre del archivo. Ok, tengan mucho cuidado porque ya que si lo hacen esto, lista lo llevan aquí y lista simple aquí, van a tener problemas. Ok, tengan mucho cuidado con eso. Bien, yo les sugiero entonces eso. Nuevamente les explico. Crean una carpeta y sus respectivos archivos que van a usar, pues lo insertan de esa forma. Bien, luego para esta clase, que es la clase grafo pesado, perdón, el archivo clase grafo pesado, yo lo llamé clase grafo. Bien, aunque en realidad debería llamarlo grafo pesado, ¿no? Para que se entienda mejor. De todas formas, pues las implementaciones van a ser idénticas a lo que les expliqué anteriormente. Si se acuerdan en grafos que les expliqué, en el tema de grafos les expliqué, ¿no? Cómo se hace la respectiva implementación. Eso pueden verse en la grabación anterior. Bien, pero aquí es similar. Aquí me defino mi constructor, defino mi vector. En esta ocasión le estoy diciendo que quiero tener mi vector un total de 49 espacios. Ok, eso me llega a entender que voy a tener un nodo desde 49 nodos puedo tener, ¿no? Entonces eso es mi máximo de mi vértice que voy a tener. Recordemos que el nodo también se lo llama vértice. Luego aquí hago el constructor, adiciono el vértice, que eso ya se los expliqué, ¿no? En el anterior video. Bien, la implementación de grafo pesado o no pesado, si no me equivoco. No, perdón, grafo dirigido o no dirigido, uno de esos dos les expliqué la implementación. Es similar. Igual en la clase presencial les expliqué cuál sería la diferencia entre la implementación de un grafo dirigido y no dirigido, también se los expliqué. Entonces, ahí lo estoy agregando, ¿no? Entonces, aquí lo estoy adicionando. Bien, aquí me retorna la cantidad de vértices que voy a tener. Aquí verifico si mi vértice que yo voy a insertar es válido, ¿no? Recordemos que aquí tengo 49. Entonces los datos que yo tengo aquí 1, 2, 3, 0 son números menores a 49, entonces es válido. ¿Qué pasa si yo pongo un nodo, digamos, ¿no? Un nodo y valga 1000, digamos, ¿no? Es un nodo que valga 1000, entonces ahí saldría error debido a que no está dentro de este rango que estamos sugiriendo, ¿no? Para eso me sirve el verificar si el vértice es válido, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Aquí me está indicando. Ahí verifico si este vértice es válido para seguir con los demás métodos que se requieren, ¿no? Luego del adicionar arista, esto yo también ya les expliqué, ¿no? Básicamente es similar, la verdad. Aquí estoy estoy indicando el valor de mi nodo y el valor de peso y la arista, ¿no? Con quién estoy, perdón, la arista, el peso y el vértice. Con quién quiero unirlo, ¿no?
¿no? Entonces eso es lo que quiero hacer. Aquí está, perdón, mejor dicho, este es el nodo de partida y este es el nodo de llegada. O sea, de un nodo, ok, de un nodo a otro nodo con cual quiero hacer la respectiva unión. Por ejemplo, de 2 a 1 y su peso es 5, ¿no? Entonces eso es lo que hago aquí. Aquí tengo 2 sería esto, esto sería 5 y esto sería 1. Bien, ahora verifico que mi peso, si mi peso es mayor o igual a 0, entonces esa validación estoy haciendo, ¿no? Los pesos que aquí tengo tienen que ser mayores a 0, ¿ok? En mi caso de esa forma lo estoy trabajando. Bien, ahora luego hago, si el vértice no es válido, hago las respectivas validaciones gracias a este método anterior que tenía. Entonces finalizo, ¿no? Return dice finaliza, no se inserta. Caso contrario, si pasó por este if, o sea pasaron las fronteras de estos if, entonces se va a venir aquí y adiciona con su respectivo peso. Bien, luego el eliminar arista, pues eso ya les expliqué también, ¿no? Básicamente es, aquí verifica si el vértice es válido, entonces proseguí a hacer lo demás, le digo. Pero antes de eso, lo que yo le digo es que para hacer este método eliminar arista de un respectivo, tengo que tener hecho mi método de eliminar datos de mi lista, ok. Entonces de esa forma. Luego el costo es para obtener el peso, ¿no? Quiero obtener el peso. Por ejemplo, el costo de 2 a 1, ¿cuánto es? Es 5, eso me sale el costo. El costo de 1 a 3 me sale 10, eso es lo que hago, ¿no? 1, 3, 10. Nodo de partida, nodo de llegada, es como decir, este es mi nodo de partida U, mi nodo de llegada B, y este es mi costo, este es el 10, el costo. Entonces eso básicamente es lo que estoy haciendo. Si se dan cuenta, aquí está, ¿no? Nodo de partida, nodo de llegada, ¿no? Entonces aquí, ¿qué hago? Obtengo el get peso. Bien, pero antes de eso verifico si el vértice es válido, ¿no? Bien, después el recorrido de FS ya les expliqué. Ya, el recorrido BFS1, BFS, eso también les expliqué. Las diferencias también se lo expliqué. Hemos hecho una ayudantía presencial para eso. Ahí les expliqué bien detalladito cuál es la diferencia, qué consiste, sus respectivas implementaciones. También les expliqué bien detallado. Me acuerdo eso que les expliqué. Bien, entonces nada más que aquí la diferencia es que aquí ya es grafo pesado, pero la única diferencia, perdón, grafo pesado, pero la única diferencia es que al anterior es que era un grafo no pesado, no era dirigido y no dirigido. También les expliqué las implementaciones con sus recorridos de FS y BFS. Bien, esto es para imprimir las listas y esto es para imprimir mi archivo, ¿no? Este es para imprimir, perdón, este es para imprimir las listas de un respectivo dato, ¿no? Recordemos que, a ver, si no me equivoco, ¿en qué consiste ese algoritmo? Recordemos que aquí yo tengo un vector, ¿no? Un arreglo, mejor dicho. Entonces aquí tengo 0, 1, bien, ahí está. Entonces aquí tengo 0, tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Bien, entonces adyacentes a 0, ¿quiénes son? Entonces son vacíos, ¿no? Porque no hay ni uno que sea adyacente a 0. Adyacentes a 1, ¿quiénes son? Los adyacentes a 1, pues básicamente, ¿quién es? Es 0 y 3, nadie más, ¿no? Entonces eso que se imprime. Entonces ahí está 0 y 1, algo así les dije, ¿no? Entonces yo le tengo que indicar un valor de un vértice para que me imprima ¿quién? Para que me imprima todo esto. Eso es básicamente lo que hace este código. Bien, imprimir las listas, o sea, de las listas totales que tengo. Bien, entonces para hacer respectivo recorrido utilizo un for para que me recorre sobre todo estos datos de las posiciones de mis arreglos. Entonces a medida que entra a una posición de mi arreglo, pues va a imprimir la respectiva lista que pertenece a esa respectiva posición de mi arreglo. Luego lo que hago es que esto es para imprimir ya mi grafo pesado, ok. Entonces eso básicamente hace este algoritmo. La implementación es similar a lo que les expliqué anteriormente en grafo no pesado, ¿no? Con grafo dirigido y no dirigido. Es similar la implementación, así que eso no creo que haya mucho vuelto por esto, mucho conflicto. Bien, de todas formas es solamente que imprimes, ¿no? mi arreglo. Bien, ahora finalmente llegamos a lo que realmente pertenece a los métodos para resolver, ¿no? Del algoritmo de Dijkstra. Bien, para eso lo que hago es que, si se acuerdan, para las implementaciones de cuando estábamos en el tema de
de grafos dirigidos, no dirigidos, para los recorridos de BFS y DFS, recorrido en anchura y en profundidad. ¿Qué es lo que hacíamos? A todos los nodos del respectivo grafo que estamos trabajando, ¿qué es lo que poníamos? Pues los desmarcábamos todo, ¿no? En otras palabras, lo que hacía era un falso, falso, falso. Eso les dije, ¿no? En la primera implementación, a todos los nodos los pongo como desmarcar todos. ¿Por qué? Porque al ser un grafo no hay una regla o una norma que me diga que, no es como en los árboles, digamos, ¿no? En los árboles empezaba por una raíz, ¿no? Una raíz, y esto tenía su hijo izquierdo, su hijo derecho. Entonces, para llegar a este nodo de aquí, sí o sí tenía que pasar por este padre, ¿no? Pero en grafos no hay una regla, una norma que me diga, ¿sabes qué? Empezar por este nodo, sí o sí tienes que empezar por esto, o por aquí, o por aquí, o por aquí. No, el usuario, el cliente o el programador puede escoger a su gusto por dónde empezar, y el algoritmo tiene que funcionar bien. Entonces, para eso lo que les sugiero es que hagan este método, desmarcar todos, cosa que eso hemos usado también en los recorridos de BFS, recorridos en anchura y en profundidad, ¿ok? Desmarcar todos, a todos mis valores de mis datos, o sea, de mis nodos, los pone en falso. Bien, ahora en caso de que específicamente a este 2 que está F quiero cambiar a verdadero, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? De la posición 2 de mi vector lo voy a cambiar a verdadero. Bien, entonces ¿para qué me sirve eso? Porque una vez que ya lo tenga recorrido, no se vuelva a imprimir nuevamente ese 2, porque al ser verdadero eso me indica o me da la idea de que ya fue visitado. Entonces por eso es que uso ese marcar. Luego uso el desmarcar en una repetida posición, lo mismo que el marcar. La única diferencia es que esto es todo idéntico. La única diferencia es que en vez de true va a ser falso, ¿no? Desmarcar un respectivo nodo. Bien. Ahora, me pregunta aquí si es marcado. Este algoritmo me retorna si el nodo fue o no marcado. En otras palabras, si fue o no visitado. Entonces me retorna el valor de esa posición de mi arreglo, ya sea verdadero o true. Bien. Para obtener el menor no marcado. Bien. Este algoritmo, obtener menor no marcado, es lo que usábamos en la tablita anterior que les expliqué, ¿no? Aquí. Por ejemplo, aquí me voy a adelantar. Esto estaba explicando al otro grupo en la implementación de Java, le estaba diciendo. Por ejemplo, tengo este arreglo, ¿no? Tengo este arreglo de aquí. Tengo este arreglo. Ok. Todos son falsos, excepto este valor de aquí que está con X, le puse, ¿no? Y lo cambié a B. Cuando es B es porque está marcado, ¿no? Entonces, de todos estos datos, esta X puede valer cualquier número. Puede valer 100, o sea, un número puede valer de acuerdo al valor que donde voy a estar empezando. Recordemos que en grafos no hay una ley o norma que les dije, ¿no? Que empiece por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. Entonces, yo empiezo por el 1, entonces este X va a variar, ¿no? En esta ocasión yo empecé por el 2. Como empecé por el 2, en la posición 2, que lo puse en X, ¿no? Y por default su valor le puse en 0. Bien, pero fuera de eso, lo que yo indico aquí es que yo tengo aquí un arreglo, ya veanlo así como un arreglo, en donde hay valores que están marcados y no marcados. ¿Quiénes son marcados? Todos son no marcados, a excepto de este de aquí, de esto. Entonces, yo tengo que obtener el menor de este arreglo. Bien, el menor de este arreglo que no está marcado. Entonces, básicamente sería este 5 que tengo que obtener. Bien, eso es lo que hace este algoritmo que tengo aquí presente. ¿Okay? Entonces me verifico si aquí este peso es un arreglo, por ejemplo, por si acaso esto le transmito, o sea, le inserto por parámetro de entrada, o sea, le inserto un arreglo. Bien, ahora verifico si no está marcado, ¿no? Para empezar, este while lo que me dice, ¿qué pasa si esto está verdadero y este está verdadero y este está falso? Ya, entonces tiene que avanzar hasta que encuentre uno que sea falso, ¿no? Eso es básicamente lo que hace mi primer while. Bien, que estamos aquí presente. Bien, entonces i más 1 dice. Caso contrario, ya obtengo el menor, y esto es básicamente lógica de programación 1, ¿no? Lógica de programación 1. Obtengo el menor, es como decir, de un arreglo quiero obtener el menor dato. Es lógica de lo que se avanza en programación 1, ¿no? Tengo un vector, entonces de ese vector quiero obtener el menor dato, ¿no? Es básicamente eso. La única diferencia es que cuando estoy haciendo el recorrido sobre el for, bien, verifico con el if, ¿no? Si entre medio, ¿no? Como en esta ocasión hay entre medio
hay entre medio hay un dato que sí está marcado. Entonces en esta ocasión, si verifico, ¿no? Si no está marcado, entonces que se haga el respectivo cambio, ¿no? Después de todo, una vez finalizado, tengo que obtener la posición de ese menor no marcado, ¿no? Entonces eso básicamente es lo que hace. Obtengo la posición del menor de no marcado, ¿no? En esta ocasión el menor es 5, ¿no? Por tanto, esto es 0, esto es 1, esto es 2 y esto es 3, ¿no? Entonces, ¿de quién es el menor? Es 5. ¿En qué posición se encuentra? 1. Entonces, ¿qué me va a retornar todo eso? Me retorna, aquí lo puse en redondo grande, ¿no? 1. Eso es lo que hace esto de aquí. Bien. Ahora finalmente llegamos al algoritmo de la implementación de Dijkstra. Sin embargo, para esto lo que tienen que tener en cuenta es que tenemos que hacer uso de estos algoritmos anteriores que hemos hecho, previo al algoritmo Dijkstra que tenemos que hacer, ¿no? En mi caso yo le llamé shortest path, ya, la ruta más corta. Bien, para eso tenemos que usar estos algoritmos de aquí anterior que hemos hecho, que no es nada complicado, ya. Si se dan cuenta, no pasa más de 5 líneas de código. Aquí obviamente hay un poquito de lógica, porque hay que tener en consideración dentro de un vector si hay o no marcados alguna posición del arreglo. Bien, pero después de todo, aquí está mi algoritmo de Dijkstra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si viste la anterior grabación donde expliqué analógicamente cómo funciona, o sea, gráficamente cómo funciona el algoritmo de Dijkstra, lo expliqué, ¿no? Bien detallado, traté de ser lo más claro posible. Aquí tengo mi tabla, bien, tengo mi tabla ahí. Pero entonces lo que hago aquí es que, antes que nada, defino, ¿no? mi arreglo que lo llamé peso, ¿ok? Este peso, ¿para qué me sirve? Es para trabajar sobre esta tabla de aquí, sobre todo esta tabla que tengo aquí. Bien, para eso es lo que uso. Después de eso hago el desmarcar a todos, desmarco todos los nodos que tengo del nodo de mis grafos, perdón, del vértice, mejor dicho, ¿no? Vértice. Entonces lo que hago aquí es con un while, mientras no está marcado el valor de z, que aquí, perdón, punto de partida A, punto de llegada z, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión, gráficamente yo les dije, si quiero obtener el peso, o sea, la ruta más corta desde mi nodo de partida, que sería 2, ¿no? Nodo de partida 2, y mi nodo de llegada, que sería 0, ¿cuánto me consumiría? O bueno, ¿cuál es la ruta más corta? Les dije que es esto de aquí, aquí y aquí, ya que en total me da un resultado de 30, haciendo la sumatoria de sus pesos, ¿no? Entonces eso es lo que hago aquí. Entonces empiezo aquí, sería 2 y aquí sería 0, ¿no? Entonces verifico, mientras que ese 0, perdón, valor de z que voy a insertar 0, no esté marcado, va a obtener el menor no marcado. Fíjense, si se dan cuenta, este algoritmo de aquí es lo que les expliqué aquí. Bien, después, una vez que ya lo obtengo, el menor no marcado de esa posición, lo marco. Una vez marcado, bien, una vez marcado, hago recorrido con for. Bien, obtengo de esa posición, y luego si no está marcado, pues si no está marcado, va a entrar dentro del if, ¿no? Entonces inserto ese respectivo peso, hago la sumatoria del peso con el costo de un nodo con otro nodo, y eso lo almaceno en ese, y verifico si el peso de ese dato es mayor a ese, que anteriormente es la sumatoria del peso de u, o sea, del nodo que estoy insertando, que estoy pillando, ¿no? De la posición, como le digo, de la posición, o sea, de esto, de aquí, de la posición que tenga el menor dato no marcado. Bien, sobre eso es lo que hago la prueba. Y finalmente lo mismo hago con el recorrido, while hago lo mismo. Si se dan cuenta, no es nada complicado, ¿no? Finalmente hago return peso de z. Bien, ¿por qué? Porque obviamente lo que quiero es el total, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero, el total de la ruta más corta. Bien, eso básicamente es cómo funciona el algoritmo de Dijkstra. Bien, esto ya les expliqué bien detallado. Me hubiera gustado implementar esto desde cero, pero bueno, en la ayudantía entran pocos, entonces para no dejarlos en el olvido, también quiero colaborar en lo más que pueda, así que por eso decidí hacer este video. Bien, entonces aquí hago el respectivo mine, ¿no? Para la implementación. Entonces hago los respectivos agregar e insertar. Antes que nada, instancio mi clase.
ya de mi clase grafo. En realidad debería poner clase grafo pesado, ¿no? Pero bueno, así nomás. Entonces agrego un vértice 0, 1, 2, 3, ya, que eso en realidad es lo que tengo aquí. Si se dan cuenta, 0, 1, 2, 3, bien, 0, 1, 2, 3. Y agrego las aristas, ya, adicionar arista, dice, ¿no? Entonces desde 0, desde mi vértice 1 hasta 0, su peso quiero que sea 100, digo, ¿no? De 1 a 0, 100, digo. Si se dan cuenta, aquí está, de 1 a 0, su peso va a ser 100, aquí está, su peso va a ser 100. De 1 a 3 su peso va a ser 10. De 2 a 1 su peso va a ser 5. Fíjense, de 2 a 1 su peso es 5. De 2 a 1 su peso es 5. Básicamente eso es lo que yo estoy haciendo. Y finalmente, a ver, aquí estaba en comentario. Imprimo las listas de mi grafo. Vamos a verlo. Aquí era, ¿no? Esperamos unos cuantos segundos. Ahí está, se me imprime, ¿no? Adyacentes a 0 no hay nadie, ¿no? Obviamente, porque si gráficamente si vemos adyacentes a 0, ¿quiénes son? No hay nadie que sean adyacentes a 0. Adyacentes a 1, ¿quiénes son? Es 0 y a la vez es 3, ¿no? No hay nadie más. Pero a la vez también tiene sus pesos, que de 0 su peso es 100 y de 3 su peso es 10. Entonces eso está aquí, básicamente. De 0 su peso es 100 y de 3 su peso es 10. Y ahí está, ¿no? A diferencia de antes, aquí se agregó el peso. Bien, ahora vamos a comprobar, ¿no? El camino más corto. De 2 a 3 hemos dicho, ¿no? A ver, de 2 hasta 3, digamos, ¿no? De 2 a 3. Tengo varias formas para llegar de 2 a 3. Puedo llegar aquí, ¿no? Que me toma un tiempo de... O sea, tengo un peso de 80. Puedo llegar de aquí, que tengo 15. Bien, puedo llegar de ahí. Entonces, entre 80 y 15, ¿cuál es el camino más corto? Es el 15, ¿no? Más corto me sale de aquí y aquí. ¿Por qué? Porque haciendo la sumatoria me sale más corto. Vamos a hacer la prueba, ya de 2 a 3. Entonces, nuevamente limpio mi consola, CLS, Enter, ahí está. Y vamos a hacerlo correr. Y ahí está, ¿no? 15 me sale. ¿Por qué? Porque desde 2 hasta 3, la ruta más corta me sale 15, ¿no? Ahora hagamos de cuenta que yo quiero saber de 2 a 0. ¿Cuál es la ruta más corta? Me salía 30, ¿no? De 2 a 0. Bien, entonces vamos a hacer la prueba ahí. De 2 a 0. Bien, entonces si lo imprimo, ahí está 30. Está bien, ¿no? Voy a limpiar la consola porque a veces no se llega a entender bien. Entonces si yo lo imprimo, ahí está 30. Entonces eso básicamente es lo que consiste, ¿no? El algoritmo de Dijkstra, en obtener la ruta más corta. Bien, eso sería todo por este video, así que espero que se me haya entendido. Traté de hacer otra grabación aparte específicamente para ustedes, para que me entiendan. Anteriormente en la ayudantía, bueno, lo expliqué la forma gráfica, ¿no? Pero no el código, así que para que se me entienda mejor, traté de hacer otro video como este que estoy haciendo para la respectiva implementación de lenguaje Python, para que se me entienda.